Hola, buenos días. Lunes, día 12, primer programa de la semana. Ayer anoche al final, como comentamos, no hicimos programa. Nos daba, vamos a ser sinceros, mucha pereza hablar de la diada. Realmente, lo hemos dicho en más de una ocasión, nos gusta intentar empezar el programa con una sonrisa, acabarlo con una sonrisa. Y cuando tienes que hablar de mendigos, de la inteligencia, de gente con una vida aburrida, de gente que solo sabe que mentir. Luego lo explicaremos. Dijeron que eran 700.000. Y nosotros, que saben que intentamos, lo llevamos haciendo muchos años, calcular la realidad, nos daba con mucho 50-60.000. La Guardia Urbana 150.000, ya saben, son amigos a veces de ellos. Pero incluso en esas cifras el descenso es brutal con otras secciones. Entonces, para estar haciendo ahí hablando 10-15 minutos de cosas tan vulgares y tan zafias que deberían estar en el retrete de la historia, pues preferimos descansar y sobre todo no agobiarles a ustedes con esa información, porque creemos que hay información interesante prácticamente cada día. Y hoy vamos a empezar este segundo café hablando de una frase que aprovechamos ayer para ver una película, vamos a decirlo así de claro. Acabamos súper tarde, pero era una cuestión cinematográfica, y una frase que nos quedó impactada, que nos pareció que valía la pena intentar introducirla en el programa de hoy. Debían ser la 1, las 2 de la mañana. Estamos viendo una película que a lo mejor algunos han visto, no me recuerdo el título, que va sobre el proceso, digamos, de, vamos a decir, de detención, de asesinato de Bin Laden, es decir, todo lo que hubo, la investigación, bueno, los métodos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una escena donde el supuesto director de la CIA, creo que era Panetta, que ya se entra en el ascensor con un agente y le pregunta un directivo, debía ser, de la central, le pregunta, y esta, por la investigadora que está llevando el tema, por la gente que va al tema, ¿y esta persona cómo es? Y dice, hombre, es muy lista. Y responde el director, aquí listos somos todos. Y esa frase es interesante porque en política, al final, hay una cosa que hay que tener muy clara, que listos son todos. Nadie piense, lo hemos dicho muchas veces el propio Sánchez, nadie piense que aquí las cosas se hacen incluso, digamos, de frente, sino se hacen muchas veces intentando interpretar qué puede pasar, haciéndose preguntas, como hacemos en este canal muchas veces. Cuando pasa algo no hay que buscar el mensaje, sino hay que buscar por qué aparecen las cosas, y al final es un tema de inteligencia, obviamente. La inteligencia de la clase política española nada tiene que ver con los servicios de inteligencia, no le llega ni al zapato, vamos a decirlo así de claro, pero sí que al menos hay que intentar huir, digamos, del desprecio en muchas ocasiones, porque a veces los movimientos no son tan fácilmente visionables como pueden parecer. Y hoy empezamos hablando, con ese pequeño impasse que creemos interesante, vamos a hablar en principio de que digamos, el organigrama del PSOE empiezan a temer las salidas de Sánchez. Recordemos, la batalla entre lo que denominamos el triunvirato, el aparato del partido y el propio Sánchez. El triunvirato le obligó a hacer esos 30 actos. En el primer acto, desastre total, el segundo ya suspendido de los 30 actos. Y parece que ahora están ya apostando porque Sánchez no salga al público, porque cada vez que habla le resta votos. Tampoco había que ser un genio, hay que decirlo así, claro. Y aquí nos surgen dos dudas. Saben que esto siempre es lo interesante, el análisis político. No nos quedemos en la parte superior, no nos quedemos en la ola, en la cresta. Intentemos bucear para ver dónde están las historias reales. Obviamente, la primera opción, que parece más lógica, podría parecer más lógica, sería pues un cambio de estrategia. El partido se ha dado cuenta finalmente, que también hay que ser muy ignorante, pero vamos a decir que se ha dado cuenta finalmente, que Sánchez solo resta. Y que Sánchez, para llegar a las elecciones de finales de año, cuanto más escondidito, mejor. Porque Sánchez no es una persona de diálogo, Sánchez no es una persona de debate, Sánchez en el cara a cara es un perdedor nato. Recordemos que él entró las 2 primeras veces en el Congreso porque diputados dejaron su cargo, porque él jamás había ganado unas elecciones ni había entrado por listas, había entrado como sustituto. ¿Saben aquel típico que no entra pero luego se pasa el día haciendo la pelota y cuando llega el momento le dicen, va, Pedrito, vente tú, campeón? Pues esa es la realidad. Esa sería la primera opción, que alguien finalmente se ha dado cuenta de decir que Sánchez ya no suma. Algo que, por cierto, en este canal decimos hace mucho tiempo, que Sánchez no suma desde hace meses, vamos a decirlo así. Incluso pensamos que no sumaba cuando estaba con Redondo, pero Redondo al menos
le intentaba esconder sus defectos. Había montado un cuerpo, digamos, de parachoques, entre ellos incluido él mismo, incluidos Ábalos, Calvo, etcétera, que con esas cosas que tiene Sánchez se encargó de disolver y se quedó él delante, como explicamos, desnudo delante de la realidad. Y está claro que Sánchez desnudo de la realidad aguanta muy poco. Suponemos desnudo en Zaragoza aguanta más, pero delante de la realidad aguanta muy poco. Pero también hay una segunda opción, que es de estas que, por eso venía la frase inicial, de lo de más listos que el hambre a veces, que alguno considere dentro del equipo de Sánchez de quemar las naves, de ser ellos mismos los que provoquen ese rechazo para evitar quemar al candidato. Y como hablando no lo consiguen, discutiendo no lo consiguen porque no pintan nada en el partido, nos hacemos los mártires. Miren qué mal nos va, miren cómo nos chillan. Alardeamos de eso, lo encumbramos con medio mentiras. Eran 4 de Vox los que nos insultaron. Todas esas cosas. Cancelamos el acto de Toledo, que eso lo cancelamos desde el propio Sánchez, para decir, coño, nos vemos débiles. Pero en el fondo es una táctica, porque al final el objetivo es el mismo, ¿eh? Ellos ven que sacar a Sánchez es quemarlo, y en esa lucha que tiene contra el propio partido, necesita estar, como le gusta a Sánchez, enzarzado, digamos, como en la selva, escondido, para dar los machetazos por la espalda. Es la especialidad de Sánchez, la traición y el arribismo, vamos a decirlo así de claro. Y está más cómodo Sánchez en las cloacas que en el cuerpo a cuerpo. Y esa realidad parece que puede ser la que se esté ahora mismo fraguando. Sánchez comienza a darse cuenta, bueno, él en persona a lo mejor no, porque es un inconsciente, pero podría estar dándose cuenta de que su presencia resta más que suma. El PSOE, insistimos, no tiene ningún candidato, tiraron por la alegría y la alegría se les fue a la huerta, o la huerta a la alegría, y no lo sabemos en este caso, no hay ser más incompetente que este. Pensaron también en la portavoz del gobierno, pero esta peca mucho, según parece, debe ir a misa cada domingo y eso no se estila, digamos, con la imagen del Partido Socialista. Además, hay la sensación de que los ministros empiezan a dar esa imagen, digamos, de superioridad que parece enfrentarse, digamos, a la propia mediocridad del presidente Sánchez, y todo esto nos lleva a las dudas que tienen un objetivo claro, como llevamos diciendo también desde hace semanas, en las elecciones del 28 de mayo, y ojo en las listas que se han de preparar antes. Porque, por ejemplo, el caso de la Comunidad de Madrid, parece que quien vaya a ir a suicidarse. Ningún ministro quiere apuntarse a eso. Salen ya encuestas que dan cerca de la mayoría absoluta a Ayuso, lo cual es complicado, como lo es, como por ejemplo, porque alguien lo duda, complicado tener la mayoría como ha tenido Feijóo en Galicia, que la gente a veces se piensa que eso se hace de un día para otro. No, eso es ganar unas elecciones, que la gente le generes confianza y luego de gobernar seguir generando confianza y sumar más gente, y eso es muy difícil, y más en el caso de Madrid, cuando tienes todo una parte de los medios al ataque directo a la candidata, que parece que eso, en vez de anularla, precisamente la refuerza. Es de esas tácticas que a veces algunos no acaban de entender, porque muchos en la política han venido de paso y no entienden nada. Y claro, tenemos al PSOE en esa crisis pensando en el 28 de mayo. Y tenemos la crisis, no crisis, digamos, la victoria prácticamente asegurada de Feijóo en unas hipotéticas elecciones. Veremos cuándo. El PSOE también sabe que ellos van a pasar por el Rubicón durante unos 4 años, confían en que no sea una gran mayoría y que el pacto con el Vox haga que puedan tomar las calles y puedan intentar dar algún salto en esos 4 años, que vemos difícil. Nosotros creemos que en ese momento saltaría Ayuso al escenario, y la realidad es que dentro del PP pues tampoco las aguas van tranquilas, porque está claro que hay una cosa complicada en política, que es cuando te ves victorioso, que es el caso del PP, algunos ya están pensando más en la posvictoria que en la victoria. Y empiezan esos conflictos internos de bajo calado a veces, porque no preocupan a la victoria, pero sí que son un poco sorprendentes. Y hoy hemos tenido, pues Feijóo disparando, nunca mejor dicho, contra Ayuso por el tema del aborto menores de 18 años, diciendo literalmente que es un disparate que las menores de 16 años puedan abortar sin permiso, porque
entiende el presidente del Partido Popular que si no pueden conducir, no pueden votar, tampoco pueden abortar. Y es un disparo claro, que estamos en esa situación que hemos dicho en más de una ocasión. A veces hay temas que para qué meterte. Recuerden cuando saltó el tema de Ayuso y su hermano, que nosotros dijimos, la primera noticia que salió, ¿qué hace el PP de Casado metiéndose en esa batalla? Fue su fin, obviamente, porque no le iba a aportar nada y solo le podía provocar problemas. Pues aquí creemos que inteligentemente movió el tema Miguel Ángel Rodríguez por parte de Ayuso para provocar, vamos a decirlo así de claro, para hacer que se vincule más el mensaje. Y fíjense la estrategia, y aquí volvemos a lo de la inteligencia. Sabía que iba a mover la pieza Feijóo y aproximarse en cierta manera al discurso de Vox, alguno aquí lo va a discutir, pero técnicamente estamos hablando de eso, y es lo que buscaba Ayuso. Ella se aleja en cierta manera al discurso de Vox y consigue que Feijóo con sus manifestaciones se acerque, aunque sea en esta parte más moral, digamos, al discurso de Vox. Aquí nosotros lo hemos dicho, nosotros somos en eso muy liberales, cada uno que haga lo que le dé la gana con su vida. Y pensamos que es abrir un melón inteligentemente por un lado y una torpeza nuevamente de Feijóo. Pero alguien más también se dedica a abrir el melón. Y en este caso también hay que analizarlo al detalle. Ha sido Cayetana, que en una entrevista en El Español ha dicho: el constitucionalismo catalanista de Feijóo me parece una gallegada. Luego ha dicho más cosas, pero nos quedamos con eso. Hombre, la clase superior, vamos a decirlo así, y no esperemos faltar el respeto a nadie, que se otorga la duquesa, condesa o lo que sea de Cayetana, decir una gallegada, hombre, suena fatal. No sabemos si a lo mejor es que es una expresión que se utiliza mucho en Argentina, etcétera, etcétera, pero es calificar a todo el mundo de lo mismo. Y creemos que es un error. El concepto en sí, el constitucionalismo catalanista de Feijóo, algunos lo hemos dicho muchas veces, creemos que la riqueza de este país es la riqueza de las regiones históricas. O sea, que el concepto en sí, que se apueste por constitucionalismo catalanista, pues para algunos entra dentro de la lógica. Sí que es cierto que remata la frase Cayetana diciendo que las élites catalanalistas, nacionalistas, dice nacionalistas en este caso, no pueden ser los interlocutores del PP. Y en eso estamos 100% de acuerdo, y lo hemos dicho en este programa alguna vez. No puede Feijóo apoyarse en las élites, lo que se dice la upper diagonal, la diagonal para arriba, que decimos algunos, no puede apoyarse en esos que apoyaron el independentismo como punto de salida en Cataluña. Porque el constitucionalismo en Cataluña ganó las elecciones no gracias a esa gente que estaba votando independentista en muchos casos, sino ganó las elecciones gracias a los votantes que eran en aquel momento de Ciudadanos, que se encuentran huérfanos con un discurso de élites como el que vuelve a buscar Feijóo en Cataluña, que confirma su total desconocimiento y los malos interlocutores que tiene en Cataluña. Y Feijóo se equivoca en esto, y lo hemos dicho una, dos, y lo diremos 20 veces. Y sabemos que lo escucha y no entendemos por qué no atiende en ese sentido a razones, igual que nos hace caso en otras cosas, solamente por miedo y desconocimiento, y miedo a que un votante, vamos a decirlo así de claro, con una mentalidad de centro, podemos decir hasta izquierda, que es el votante en su momento de Ciudadanos en Cataluña, tenga que girar hacia un partido como el Popular. Y es que la clave en Cataluña, señor Feijóo, no es derecha-izquierda. La clave en Cataluña es constitucionalismo o independentismo. Y si no entiende eso, tiene un problema importante. Y en eso no podemos nosotros decir nada más que debe pensarlo. Lo del constitucionalismo catalanista, oiga, como soy gente constitucionalista en La Rioja, nos parece de puta madre. Y que se respeten las regiones, los idiomas, creemos que es la riqueza de España. En eso, obviamente, tiene un discurso muy separado Vox, vamos a decirlo así de claro, y creemos que es el camino más correcto. Y ahí parece que Cayetana también juega un poco a esa doble visión, y lo que está claro que cuando nosotros decíamos hace semanas que Cayetana no contaba para Feijóo, creo que con estas manifestaciones cuenta todavía menos.
Caetana, además, tiene un problema, que es que para el Partido Popular en Cataluña tampoco cuenta, vamos a hacerlo claro. Y aunque muchos la alaben y tal, tiene mejor cartel fuera de Cataluña que en Cataluña. Recordemos, ¿cuántos diputados sacó? No fueron los máximos del PP, que para quien se olvide fueron en la época de Vidal Quadras, en aquella época, imagínense cómo han cambiado las historias, pero hay que intentar entender, por cierto, de la clase alta, de eso que quiere volver ahora el señor Feijóo, y no hay que olvidar una cosa fundamental, y es que el votante que necesita el PP en Cataluña es el votante de Ciudadanos, y si no saben esa realidad, van a tener muchos problemas para conseguirlo. ¿Cómo jugar con eso? Pues obviamente siendo, y en eso hizo bien el otro día Feijóo, saliendo a la calle, tocando la calle, etcétera, 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 yendo a reuniones por encima de la diagonal, a cenas y cosas parecidas con el conde, con toda esa gente, no. Ahí seguramente conseguirá que le inviten a algún garito y cosas de esas, pero no conseguirá lo que se debe conseguir, que es aunar los votos del constitucionalismo en Cataluña en torno a una figura que podría ser Alejandro Fernández perfectamente, o cualquier otro. Y a todo esto seguimos hablando, aunque hemos visto que se habla bastante menos del tema del funeral de la reina Isabel II, y ahora hay la discusión sobre si debe ir, que lleva días con el tema, el rey Juan Carlos, que por cierto es familiar de la reina. El gobierno de Sánchez se niega a que vaya. Casa Real de momento no mueve pieza. Nosotros, como dijimos en su momento, pensamos que la Casa Real tiene que tener la suficiente capacidad para discernir lo que es política de Estado y lo que es otras cosas. Igual que dijimos que el rey puede irse a tomar un café a una calle de Salamanca, de Teruel, de Toledo, a actos que no le marca la agenda pública, que son, por ejemplo, las visitas internacionales o visitas de Estado, pues aquí pensamos que, coño, ¿quién no va a ir al funeral de su primo? Coño, primos lejanos, no lo vamos a discutir. Pero parece que no es nadie el gobierno para prohibir a alguien que prácticamente han prohibido volver a España, prohibirle moverse en otro país. Otra es que el rey Juan Carlos, el rey emérito, le apetezca ir a Londres o no. Eso es otra historia. Pero creemos que si han hecho que no dependa de la Casa Real, perdón, que haga lo que le salga a los huevos. Cosa, por cierto, que el rey emérito Juan Carlos ha hecho habitualmente. Esa es la realidad de las cosas, que vamos a ver en horas, seguramente, qué decisión se va a tomar. Y vamos a acabar este segundo café. Nos emplazaremos hoy a la noche hablando de algo que hemos comentado desde el primer día, que podríamos titular algo así como las guerras impredecibles. Recuerdan que desde el primer momento en la guerra de Rusia-Ucrania hemos intentado evitar hablar del frente de guerra, porque decíamos que son de esas cosas que aparecían muchos expertos, ya saben, en este país hay expertos de todo, y la realidad es que era difícil de predecir exactamente qué podía pasar. Parece que el frente se va moviendo, nosotros seguimos diciendo lo mismo. Ojo con las fuentes, ojo con lo que se dice, porque si en política hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas, en la guerra, en el fondo, hay lo mismo multiplicado por 10. Estamos hablando de un conflicto, estamos hablando a las puertas del invierno, y vamos a ver cómo se desarrolla este tema y los intereses que hay en que de golpe parezca que todo a unos se le gira y a otros les vaya muy bien. Ni en su momento creímos unas cosas, ni en este momento creemos, ni hablaremos de estos supuestos movimientos que, miren, cuando llegue el momento final, pues serán lo que son. Pero de las guerras, hacer análisis, sinceramente, es mucho más complicado que de la política. Porque al final, en la guerra lo que hay sobre todo son emociones y lamentablemente muertos. Y cuando hay muertos, nadie sabe cómo reaccionar, porque no todo el mundo está preparado para ciertas cosas. Nos vamos a emplazar hoy a la noche, donde haremos el resumen de todo el día con nuestros titulares y todas las historias de una semana donde comienzan los plenos del Congreso, tras esa cosita que hubo en agosto, y donde pensamos que se empezará a ver cada vez todo con más rigor, vamos a decirlo así, pensando ya todos en esas elecciones del 28 de mayo. Patreon, canal Transferencia, nos emplazamos a la noche, como siempre decimos, seguimos.